en los códigos binarios, ¿sí? Les empecé a explicar qué eran los códigos binarios. Y bueno, pues ahí están todos los códigos binarios. Y comencé con el BCD, que es decimal codificado en binario. Les dije que el código BCD es ponderado. ¿Qué quiere decir que es ponderado? Quiere decir que es un código que tiene pesos o ponderación. Acuérdense que los sistemas numéricos en general funcionan de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo el número 126, el 126 en base 10 es un número ponderado, porque dependiendo la posición que ocupe cada uno de estos dígitos en la cantidad, pues es con lo que colaboran a la cantidad. De esa manera, son 6 unidades, estas son 2 decenas y esta es una centena, ¿no? Entonces, a eso se refiere ponderación y sucede con el decimal, con el hexadecimal, con el binario y con todos. Bueno, entonces los códigos tipo 2 de los que habíamos hablado se dividen en 2 ponderados y cíclicos y continuos. Estamos entrando con los ponderados que cumplen con esta regla, pero que tienen aparte otras reglas con las que se pueden describir, y les dije que el más famoso es BCD, decimal codificado en binarios. El decimal codificado en binario es un código que para describirse usa las reglas del sistema decimal, es decir, tiene 10 elementos básicos y a partir de ahí todos los elementos, todas las cantidades se expresan a partir de la combinación de esos 10 elementos. Nada más que es decimal codificado en binario porque esos 10 elementos están codificados en binario. Este código es el que nos permite a nosotros representar números números decimales a binarios directamente. Bueno, vamos a ponerlo. Entonces, empezamos a hacer esta tabla en donde les puse números del 0 al 15 en decimal, en binario, ya lo conocen, y ahora vamos a describir la numeración de 0 a 15 en BCD. Entonces, como repetí, los 10 primeros elementos es el número decimal, pero codificado en binario. Ya los estoy poniendo aquí. 4, 5, 6 y 7. 8, 9, no, perdón, hasta el 9, ¿no? Estos serían los 10 números básicos. De aquí en adelante, los números cumplen, para representar las cantidades, cumplen con las mismas reglas del sistema decimal, es decir, se generan esas cantidades a partir de las combinaciones de los 10 elementos básicos. Entonces, el 10 es el número 1 y el 0. El 11 es el número 1 y el número 1, ¿no? Cada dígito se representa. El número 12 es el 1 y el 2. El 13 es el número 1 y el 4. Y finalmente el 15, que es hasta donde llega mi numeración, es el 1 y el 5, ¿sí? Si yo quisiera poner este mismo número, 126, de 10 a BCD, bueno, pues es el número 1, el 6 y el 2. Y esto sería en BCD. ¿Sí? Pasa directamente, cada dígito se transforma en su equivalente en binario. Ponderado, sí. Sí, no, hay códigos que siguen una ponderación diferente a la que usamos en binario. Es decir, el número más hacia la derecha no tiene la posición 0, sino la posición -1 o -2, dependiendo del código. Entonces, bueno, sí existen más códigos de esos. Sin embargo, ahorita no me voy a meter a eso. Voy a estar con el BCD, que es el más famoso. Algunos libros lo pueden encontrar como BCD natural, porque vuelvo a repetir, hay también códigos tipo BCD que no tienen la ponderación que tiene ¿no? Que es la binaria normal. Es una ponderación diferente para aplicaciones, bueno, que se deciden que se utilice, ¿no? Pero yo me voy a quedar con que es el estandarizado, el normal, y ¿cómo se llama? Y bueno, pues si hay otros, ustedes lo pueden encontrar en los libros, ¿no? Eso pueden ustedes hallarlo bien. Y esos serían los códigos ponderados y el BCD es su más famoso. El que sigue son los cíclicos y continuos. Bueno, ¿a qué se refiere la palabra cíclico y continuo? Espérenme tantito.
El concepto de cíclico y continuo tiene que ver con una característica que nosotros ya hemos trabajado, que es la adyacencia. Entonces, un código es cíclico. Un código es cíclico si hay adyacencia entre la primera y la última representación del código. Y un código es continuo si hay adyacencia entre cada una de las combinaciones del código. ¿Sí? Entonces, cumple con estas dos características y las dos tienen que ver con la adyacencia. La numeración que usamos en los mapas de Carnot, que es esta, si ustedes recuerdan, para cuando ponemos, enumeramos o ponemos clave a cada una de las cuadrículas en un mapa, primero es el 0, el 1, luego el 3 y luego nos pasamos. Pero a su vez también es cíclico, porque hay adyacencia entre la primera y la última combinación, solo cambia un bit entre esas dos y cambia un bit entre todas, cada una de ellas. ¿Sí? El código más famoso de este tipo es el código Gray. Y el código Gray, justamente esto que tengo aquí, es el código Gray. Tantito. Este es el código Gray para 2 bits. ¿Sí? El código Gray cumple con estas dos características. El código Gray, vuelvo a repetir, es uno de los más famosos porque es viejo, no es un código nuevo, es un código ya que tiene bastante tiempo. Sin embargo, este código nació cuando se tuvo la necesidad de empezar a transmitir información. Cuando yo tenía un emisor y mandaba datos hacia el receptor y esos datos estaban digitalizados, podía suceder que, por ejemplo, si mi emisor mandaba el dato ¿no? Mi receptor tenía 2 opciones, bueno, 3 opciones, no recibir nada, recibir el mismo dato o recibir un dato que no fuera el correcto, ¿no? A lo mejor alguna perturbación en el medio de comunicación, en el camino de comunicación, pudo haber ocasionado que llegara este dato, ¿no? Donde solo cambia un bit, pero ya no es la misma información. Y bueno, también un emisor regularmente no manda un bit, manda cadenas de bits. Entonces, podía suceder que entre esas cadenas hubiera cambios, ¿no? Hubiera un bit que no fuera por alguna razón de algún tipo de perturbación que se presentara en el medio de comunicación entre el emisor y el receptor. Y sobre todo, bueno, cuando mando varios bits, ¿no? Entonces, el código Gray nace como una forma de ayudar, de generar menos errores a la hora de transmitir información. También existen por ahí un código que le llaman código de detección de errores, que precisamente sirve para esto, pero bueno, no se usa ya tanto. El código Gray nace para eso. ¿Por qué? Porque la información, antes de mandarla por una vía de comunicación aérea o de cable, como fuera, era convertido el código en código Gray. Entonces, cuando el mensaje era enviado, el receptor ya sabía que entre combinación y combinación solo debía cambiar un bit. Si cambiaba más de uno, entonces ese mensaje que venía del emisor, pues no estaba bien, no era el correcto, ¿no? Algo había pasado y se podía proceder a pedirle repitiera nuevamente mandar la información. Entonces,
El código Gray empezó sirviendo para eso y actualmente se utiliza para muchas cosas, ¿no? Ya no tanto para la transmisión de información, ya hay cosas más complejas, pero sigue siendo utilizado para codificar, sobre todo como una forma de codificación para controles, para máquinas de estado, los convertidores analógicos a digital usan el código Gray para hacer esa conversión, en fin, se sigue ocupando, no tanto ya en comunicaciones, pero sí es muy útil para otras aplicaciones, digamos, no más sencillas porque sean menos importantes, sino porque, bueno, no implican toda la infraestructura y toda lo que se necesita para transmitir información, ¿no? Pero bueno, el código Gray era ese. Y acá lo tenemos, ¿no? Bueno, ya tengo la columna y yo les voy a poner el código Gray de 4 bits. Es el siguiente. Este es el código, bueno, quedó medio chueco, pero este es el código Gray para 4 bits. Tenemos continuidad entre cada uno de estos. Pueden ustedes revisarlos todos y van a encontrar que hay continuidad entre cada uno de los dígitos. Pero a su vez también es cíclico porque hay adyacencia entre este y este, ¿sí? Bueno, perdón, no hay continuidad, adyacencia entre cada uno de estos y hay adyacencia entre el primero y el último, ¿sí? Este sería para 4 bits. Si yo quiero hacer para 5 bits, bueno, pues le tengo que aumentar un 1. Yo me lo sé de memoria, ¿no? Y de hecho me sé la forma fácil de sacarlo en numeración. Y pues se los voy a decir. La forma más sencilla de sacarlo y de considerarlo una numeración, ¿sí? También al código Gray se le llama código reflejado. Son los dos nombres que se le dan. ¿Por qué reflejado? Vamos a suponer que ustedes parten a la mitad de las combinaciones el código. Si ustedes hicieran una proyección de este con este lugar, se darían cuenta de que este número es el mismo que este. 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 Este es el mismo que este. Y finalmente los últimos 3 son los últimos 3. Lo único que cambia es el bit de mayor peso. Los primeros 8 son 0 y los segundos 8 son 16. Pero vuelvo a repetir, es como si ustedes hicieran... Ay, muchas gracias, señor. Sí, gracias. Es como si ustedes hicieran, vuelvo a repetir, un reflejo de aquí a acá, ¿sí? Hicieran un reflejo y reflejaran estos datos aquí acá, y vuelvo a repetir, van a encontrar que este es el mismo, este es el mismo, este es el mismo. Hagan una proyección. Esto, rótenlo 90 grados para que lo vean como espejo de esto, y bueno, pues van a ver eso. Lo único que cambia es el bit de mayor signo. Ese es el que sí cambia, es de 0 a 1. Si yo hiciera de 5 bits el código Gray, entonces pongo esto mismo, todo con un 0 acá, y luego reflejo, es decir, pongo de a partir de aquí, reflejado a las siguientes posiciones y le pongo un 0, ¿no? Y así puedo yo ir representando el código Gray para cada uno de los bits que necesito. 4, 8, 3, 2, en fin, es código Gray. Claro que también hay una metodología para poder convertir números de binario a Gray. Ahorita se las voy a decir rápido. ¿Por qué? Bueno, porque si yo les digo que por favor me conviertan este número de binario, que lo conviertan a Gray, pues va a estar bien cañón que ustedes hagan toda la numeración para tantos bits, que se puede hacer, ¿no? Pero pues ahí se van a echar un buen rato y no es el chiste. Y también los números en Gray, pues no los conocemos directamente.
no lo sabemos todos de memoria, como para poder llegar hasta esta numeración. Entonces, hay un método para hacer la conversión. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? No, profesora. Bueno, entonces, permítanme. Entonces, ¿cómo sería la conversión ya para acabar esta parte de Gray? ¿Cómo sería la conversión de binario a Gray? Bueno, pues vuelvo a repetir, si tengo este número en Gray, ¿cómo lo digo en binario? ¿Cómo lo convierto en Gray? El procedimiento es sumamente sencillo. Lo que hago es tomar el primer número y lo paso directamente, este es mi número en Gray, ¿sí? Y luego hago la suma aritmética entre el primero y el segundo, es decir, sumo 1 más 0. 1 más 0, pues es 1, que es lo que pongo aquí en la siguiente posición. Y luego sumo el 1 más, este 0 más este 1, 0 más 1 sigue siendo 1. Luego vuelvo a sumar este más este que está acá, 1 más 1 da 2. Entonces, cuando me da 2, lo que tengo que hacer es tomar el bit de menor peso, que es este, ese es mi resultado, y el otro, adiós. Lo desaparezco, se acabó. Adiós, se fue ese número. Y luego seguimos con la suma. 1 más 0, 1. Y finalmente el último, 0 más 1, 1. Y este número es Gray. ¿Sí? Entonces, hacer la conversión, como ustedes ven, no tiene mayor problema. Es la suma aritmética entre el primero y el segundo término, y luego entre el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Excepto el primero pasa directo. Es la suma aritmética, quiere decir que si me sale un resultado de 2 dígitos, tomo el dígito de menor peso, ese es parte de mi resultado, y el otro lo desprecio, no le digo adiós. Y así este es igual, pasa el primero, luego se suma este más este, 1 más 0, 1, vuelvo a sumar, 0 más 1, 1, 1 más 1 son 2, ¿sí? 1 más 1 son 2, 0, llevamos un 1, 1 más 1, 2, 0, y el 1 de que llevábamos el acarreo lo despreciamos, y luego 1 más 0, 1, y 0 más 1, 1. Y así tengo todos mis números en Gray, ¿no? Así puedo hacer las conversiones de binario a Gray a binario a binario. De manera habitual, siempre los ponemos a hacer un convertidor de código de binario a Gray, pero bueno, en esta ocasión no, ya no va a dar tiempo, queremos acabar esta semana, y se queda la teoría para ustedes, ¿no? Ustedes ya pueden muy bien, a partir de aquí, ver en la literatura cuál sería el procedimiento para hacer un convertidor de binario a Gray o un decodificador de binario a Gray, y pues hacerlo, ¿no? O sea, ya no hay tanto problema, ya se queda ahí la teoría para ustedes. Lo que sí vamos a ver son decodificadores, y vamos a hacer un decodificador específicamente para BCD con display, que ese es el tema que sí es importante resaltar. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Por ahora no, maestra. ¿Nada? ¿Seguro las rolas? ¿Seguro las rolas que no hay nada? Sí, maestra, todo bien. Sí, profesora, todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a ver decodificadores, porque vuelvo a repetir, los decodificadores sí son, ¿cómo les voy a decir? Sí es lo que vamos a trabajar a partir se me fue la onda, a partir del código BCD. Bueno, entonces, lo que sigue son decodificadores, y como les dije, decodificadores. Permítanme unos minutos para atender este asunto que les decía del
del TT y los dejo aquí, ¿no? Bueno, les dejo la tabla por si quieren copiarla o algo, de todas maneras les voy a pasar, pero permítanme un instante para atender eso, espero no tardarme más de 10, 15 minutos y regreso con ustedes. No me voy a salir, aquí continúo y permítanme, por favor. Gracias. Sí, maestra. Bueno, ya voy a acabar esto. Perdónenme que se puso esto muy locochón. Bueno. Maestra, ¿cómo Entonces le ponen voy a los que comenzar. pusieron? Bien. O sea, ya vienen decodificadores. Un decodificador es un sistema secuencial, como todo lo que hemos estado viendo ahorita. ¿Sí? Es un sistema secuencial, el cual tiene la característica de, bueno, ahorita les voy a decir, ¿no? Es un sistema secuencial, el cual voy a ponerlo como en un diagrama de bloques. Es un sistema que recibe a la entrada, en su entrada, que puede ser de n bits, un código binario. El que sea BCD, Gray, exceso 3, binario normal, el que yo todos estos que acabo de explicar, estos son los que recibe el decodificador. El chiste es que por cada combinación de las entradas activa una única salida. También podemos tener n salidas dependiendo de lo que hace esto, ¿no? Pero activa solo por cada combinación de entrada. Por cada combinación de entrada, activa una única salida. Esta salida, sí, la salida puede ser, esa salida puede ser de un bit o puede ser una salida de n bits, o sea, un arreglo de datos de n bits. ¿Sí? Entonces, esta sería la definición básica de un decodificador, un sistema que a la entrada recibe un código binario, el que sea, y a la salida se activa una única salida por cada código binario de entrada, una única salida. Esa única salida que se activa puede ser de un bit o puede activar un arreglo de n bits por cada una de las combinaciones. Digamos que existen dos tipos de decodificadores, dependiendo del número de bits que se componen la activación de la salida, ¿no? Pero en general ese es el concepto de decodificador. Entonces vamos a comenzar viendo el primer decodificador, en el que solo activa un bit. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el decodificador más pequeño que hay. En este tipo de decodificadores, el número de entradas sí está totalmente relacionado con el número de salidas. Entonces, decodificador, el primero es 2x4. 2x4 quiere decir que tiene dos entradas, la entrada 0 y la entrada 1, y tiene 4 salidas. ¿Sí? La salida 0, salida 1, salida 2, salida 3, ¿no? Aquí pasó salida 0, salida 1, salida 2 y salida 3. ¿Sí? En este tipo de decodificadores donde solo se activa una salida de un bit, aquí sí está totalmente relacionado el número, las combinaciones que puedo generar con el número de bits de entrada con las salidas, ¿no? Entonces, tengo yo ese decodificador. Entonces, con dos entradas, yo puedo, de hecho, estos tipos de decodificadores funcionan con código binario de entrada. Entonces, con este tipo con dos entradas, yo tengo 4 posibles combinaciones. ¿Sí? 4 posibles combinaciones. Y
tengo mis salidas, ¿no? Salida 0, salida 1, salida 2 y salida 3. Entonces, vuelvo a repetir que es un decodificador, es un sistema que para cada código de entrada activa una única salida. Entonces, por ejemplo, si yo pongo como código de entrada el 0, va a activar la salida 1. Yo puedo activarla con 1 con 0, dependerá. Si decido activarla con 1, entonces la salida 0 debe tener un 1 y las demás deben tener 0. Si yo coloco el número 1 en mi decodificador, entonces a la entrada de mi codificador voy a activar la salida 1 y las demás las voy a poner en 0. Si es el 2, activo la 2, las demás en 0, y si es el 3, todas en 0, excepto la última. ¿Sí? Ese tipo de salida se le llama activación en alto. También tengo la activación en bajo. Esa se denota con la misma simbología, nada más que con una rayita arriba para indicar que es activación en bajo o activación en cero lógico, ¿no? En ese caso, tengo el mismo tipo de dispositivo, entrada 0, entrada 1, aquí tengo mi decodificador 2x4, así está, ese decodificador tiene esa matrícula, y en este caso se pone la salida con una bolita antes de la salida. Acuérdense que en este tipo de simbología quiere decir que la salida se activa en bajo. Entonces la activación en bajo será lo mismo. Ahora, si ya te pongo un 0 a la entrada, tengo el 0 y todo lo demás en 1. Si activo la 1, la salida 1 se va a abajo y todo lo demás a alto. Si activo 2, está en 1, perdón, al revés, está en 0 y todo lo demás en alto, y así sucesivamente, ¿no? Todas las demás. Esta es activación en bajo. ¿Sí? Tengo activación en alto y activación en bajo. Por ejemplo, bueno, la activación en alto es y les voy a poner en otro color la activación en bajo. Es el decodificador 3x8. Tres entradas, a 0, entrada 1, entrada 2 y 8 salidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me faltó aquí 8. Salida 0, salida 1, salida 2, salida 3, salida 4, salida 5, salida 6 y salida, no es cierto, estoy mal, 6 y salida 7. Entonces, su tabla de verdad será de la siguiente manera: entrada 2, entrada 1, entrada 0 y las posibles combinaciones 0, 1. Estos, vuelvo a repetir, estos decodificadores, los estándares, más bien los genéricos, los que uno puede comprar ya listos para trabajar de esta manera, el código de entrada es binario. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en este caso, activación en alto, acuérdense, es un 1 y todos los demás 0. Ahí está, ¿no? Ese sería la activación en alto, y la activación en bajo, pues lo contrario, ¿no? Igual que aquí lo vimos. Igualito esta parte, aquí quedaría igual. Aquí me faltó. Este es 2x4. Ah, no, sí estoy bien. Este sería el. No, sí estoy bien. Perdón, yo ya lo había puesto. Es que creo que me faltó ponerles el más básico, que es el de 2x1, ¿no? 2 entradas, 1x2, perdón. Una entrada, 2 salidas.
que es el básico, ¿no? Tengo una entrada, salida 0, salida 1, y entonces, con una entrada, pues solo tengo un bit, 0 y 1, 2 salidas, y la activación en alto, bueno, pues ya saben, ¿no? Sería su tabla de verdad. Entonces, aquí ya tenemos esto y tenemos esto, ¿no? Que serían los dos tipos de decodificadores. Existe el decodificador, el que sigue, el más grande, sería 4×16, pero ya ni lo voy a dibujar, ¿no? No hay mayor problema con este. En general, si ustedes quieren hacer un codificador, describirlo en HDL, pues hay que describir tal cual la tabla de verdad, ¿no? Ahí no hay otra cosa más que describir la tabla de verdad directamente. Ese sería el primer tipo de decodificador, el que activa solamente un bit, y este que está acá. ¿Alguna pregunta, duda? No, profesora. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver el otro tipo de decodificador, que para eso yo les pedí de tarea, creo que aquí sí se los puse. Ay, no sé dónde quedó la tarea, la última tarea. Aquí está. Que me investigaran cómo funciona el display de 7 segmentos, porque este último decodificador que vamos a ver, vamos a utilizar un display de 7 segmentos. Entonces, el siguiente decodificador que vamos a ver son aquellos tipos de decodificadores donde no la salida activa una única salida, ¿sí? Cada combinación de entrada, pero esa salida es un vector, es un arreglo de datos, no está compuesta de un solo dato. Y el decodificador más famoso que hace eso, el más famoso, y es el que voy a explicar y es el que es su última práctica, es un decodificador BCD, así se llama, a 7 segmentos. Es un decodificador BCD a 7 segmentos. Es decir, a la entrada recibe el código BCD y todos sabemos que para el código BCD necesito 4 entradas, ¿no? Porque ya les expliqué que el código BCD, cada dígito se representa con 4 bits, ¿no? Entonces tengo 3, 2, 1 y 0. Y la salida, en este caso la salida, a ver, espérenme tantito. Es el otro decodificador, ¿sí? Es el que vamos a ver ahorita. Vuelvo a repetir, se llama BCD a 7 segmentos. A la entrada recibe el código BCD. Entonces, el código BCD lo voy a poner por acá. Acuérdense que BCD solo funciona, ¿sí? Para los dígitos del 0 al 9, ¿no? Ya quedamos que el del 10 en adelante son combinaciones de estos. Entonces, este decodificador está hecho para que nada más haya una salida por cada uno de los dígitos básicos, ¿no? Del 0 al, ¿cómo se llama? Al 9. Ahí está, ¿no? Del número 10 en adelante, que sería el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, esos como tal, ustedes lo saben bien, no funcionan para BCD. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque estos no entran dentro del código BCD normal. Si yo quiero representar estos números, tendría que utilizar combinaciones de estos. Bueno, ¿y qué con la salida? Bueno, pues sí va a generar un código por cada salida, pero esa salida es una salida compuesta por 7 bits. Y mi salida de una vez le voy a llamar display. ¿Por qué? Porque estos 7 dígitos, estos 7 bits de este arreglo son los números o son la cadena de datos necesaria para que yo represente en un dispositivo que se llama display de 7 segmentos, los números o imprime en el display los números del 0 al 9 en binario. ¿Sí? Entonces, este decodificador sirve para cambiar cada una de las combinaciones de entrada por un arreglo de datos, el cual
por sí solos, los bits así solos no me dicen mucho, pero cuando yo los conecto a un tipo de dispositivo que se llama display de 7 segmentos, este elemento va a encender cada segmento de manera selectiva para poder ver los números del 0 al 9 en decimal. No tiene mucho caso hacer un decodificador de BCD, acuérdense que aquí entra BCD, a binario, porque pues, del 0 al 9 en binario es lo mismo, va a ser como poner cables directos. Este tipo de decodificadores adquiere una importancia o adquiere utilidad cuando yo lo conecto a un tipo de sistema electrónico, un tipo de dispositivo electrónico capaz de, a través de algún método, representar caracteres, letras, números, que ya no son tan solo los binarios de 1 y a 0. Estos son donde imprimo yo la información que puedo leer, ¿no? La información que puedo yo entender en mi mundo normal, más que ceros y unos. Entonces, este sería el decodificador BCD a 7 segmentos. ¿Ya hicieron su tarea del decodificador BCD a 7 segmentos? Sí, maestra. ¿Ya? Entonces, ¿saben cómo funciona un decodificador BCD a 7 segmentos o me tengo que parar a explicar eso? Maestra, bueno, creo que la tarea solo fue de cómo funciona el display de 7 segmentos, no la decodificación. No, la decodificación ahorita la hago yo, pero en general sí saben cómo funciona, que cada segmento es un LED y se enciende con ceros y con unos dependiendo. Eso sí. Eso sí, ok, Claro. bueno. Nada más para rápido. Acuérdense que existen dos tipos de display. El ánodo común y el cátodo común. ¿Sí? Ánodo y cátodo común. El ánodo común tiene la característica de que el común de esto va a BCC, ¿sí? Y por lo tanto, cada segmento se debe encender con un cero lógico, o tierra o cero, ¿no? Pero en este caso es cero. Entonces aquí esto va a BCC, en el ánodo común, este es ánodo común, ¿sí? Y cada segmento ¿cómo se llama? Por nomenclatura, por convención en todo el mundo, cada segmento ya tiene un nombre bien específico. Este es el A, B, C, D, E, F y G. En todos lugares, en todo el mundo, así cada segmento tiene ese nombre. No hay ¿cómo se llama? No tienen otro nombre, siempre se conocen por el nombre de estos segmentos. Entonces, el ánodo común, vuelvo a repetir, el común va a BCC y los segmentos, para que se encienda cada uno de estos, yo debo de poner en ellos un cero lógico, es decir, aquí necesito poner un cero lógico si quiero que se encienda este segmento, ¿sí? Yo quiero, si yo quiero encender el segmento E, entonces a este segmento E le tendría que poner un cero lógico, ¿sí? Y ya aquí ya tengo el BCC para que se encienda este segmento. Este es el ánodo común. Y el cátodo común es exactamente igual, o sea, la red para activar los segmentos, yo necesito ponerle un 1 lógico. Si quiero encender el segmento A, a este le tengo que poner 1 lógico y conectar el común del display a tierra, ¿no? Bueno, ustedes ya vieron eso. Para esta práctica vamos a usar un ánodo común porque las GALs, en teoría, de manera práctica, siempre usan ánodo común. ¿Cómo se llama? Es importante, pues, hacer notar esto, ¿no? Bueno, entonces aquí en la tabla de decodificación, pues lo que voy a tener a la salida es display, pero yo voy a ponerle a ese display las letras A, B, C, D, E, F y G, porque acuérdense que aquí mi display pues tiene esa nomenclatura, ¿no? A, B, C, B, C, este es D, E, F y G,
¿sí? Pues, por ejemplo, si yo quiero en mi display encender el número 0 y estoy usando un ánodo común, acuérdense, vamos a utilizar un ánodo común. Entonces, para poder encender eso, necesito encender los segmentos A, el B, C, D, E y F. Y ya quedamos que si es ánodo común, entonces se tienen que encender con 0 lógico, porque el BCC ya lo tienen del otro lado. Entonces, la clave para encender en el display el 0 lógico será todo en 0, excepto el G. ¿Sí? Con estos números se conectan a cada uno de estos segmentos. De un lado tienen el 0 y del otro lado tienen activo BCC, por lo tanto enciende el segmento, excepto el G. El G lo voy a poner a 1 para que los dos lados del segmento G tengan 1 y con eso no se enciende, es polarización inversa en el display. Entonces tendríamos esta nomenclatura. Si yo quiero ver el 1, ¿sí? El 1 tendría que tener encendidos los segmentos B y C. Entonces para B y C serían los que encendidos, acuérdense que es ánodo común y todo el número 3 es A, B, C, D, E, F y G. Entonces tengo que encender el A, el B, el C, el D y el G. Estos dos van apagados. ¿Sí? Y de esa manera yo enciendo en mi display el número 3. ¿Preguntas, dudas? No, maestra. ¿No? Bueno. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Le voy a encargar, por favor, que acaben esta parte y mañana vemos estos que no tienen representación para BCD porque no la tienen, ¿no? Esto no existe para el display porque no hay forma que en un solo display podamos poner el número 10, necesito 2. Entonces, estos que no existen, vamos a ver qué son y cómo tratarlos. Se llaman estados de no importa, no sé si ya vimos los estados de no importa y si no los vamos a volver si no los hemos visto los vamos a ver y si ya los vimos, nada más vamos a volver otra vez a confirmar la información. Entonces, esto de aquí lo vemos mañana, acabamos esto y ya hacemos el programa en VHDL para que ustedes ya puedan realizar su última práctica y con eso acabar el semestre. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, maestra. Bueno, pues entonces los dejo, pasen buena tarde, cuídense.